Apreciados jóvenes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Un placer de vuelta a compartir con ustedes una clase virtual más. El día de hoy estaremos analizando nuevamente las reglas de inferencia, ya que tenemos varias, para poder llegar a demostrar razonamientos. Para que ustedes puedan comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar lo que ya tengo plasmado en la pizarra. La regla de inferencia que vamos a estar analizando el día de hoy se llama ley de la adición y vamos a simbolizar como LA. La ley de la adición nos permite adjuntar una proposición o formar una nueva proposición a través de una disyunción. Por ejemplo, si yo tengo una premisa que en todo caso diga P, puedo agregar otra premisa más a través de una disyunción y convertir en una nueva premisa. Si dentro de mi razonamiento no tenía la T, pero necesito en mi razonamiento concluir con esta proposición P o T, entonces puedo agregar una proposición a través de una disyunción, siempre a través de una disyunción, porque si nosotros tenemos una premisa cualquiera, por ejemplo la M, cuando decimos premisa, la premisa es toda proposición verdadera. Entonces aquí yo tengo una premisa o una proposición verdadera, recordando los valores de certeza de una disyunción. Cuando una disyunción inclusiva es verdadera, cuando por lo menos una de las partes es verdadera. Entonces, si M es verdadera y le agrego una siguiente proposición, si T es verdadero o es falso, ya no incide en la veracidad de mi premisa, ya que M es verdadero. O verdadera, mejor dicho. En una disyunción, entonces necesito que una de las partes sea verdadera. Entonces, si la M formaba parte de mi premisa y era verdadera, puedo agregar a través de la disyunción otra proposición más, sin necesidad de que sea verdadera o falsa, dado que en una disyunción, cuando una de las partes es verdadera, ya hace que mi proposición sea verdadera. Entonces vamos a analizar los razonamientos que tenemos aquí para poder llegar a demostrar estos razonamientos. Entonces dice aquí, demuestra ROT. Tengo las siguientes premisas: Q entonces no S o R, y tengo S. Entonces siempre sugiero partir de las premisas que son más sencillas. Aquí puedo partir de Q o puedo partir de S, pero para ello debo analizar justamente la premisa un poco más compleja para ver cuál me conviene aplicar o utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, mi segunda premisa dice Q, entonces no S o R. Entonces me conviene utilizar el antecedente ya que tengo una condicional. Es decir, me conviene utilizar Q ya que aquí la S está como consecuente, pero con una proposición molecular un poco compleja. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el antecedente, que es Q, en la premisa número 1 para aplicar la regla del ponendo ponens. Afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Entonces aquí digo, si ocurre Q, entonces no ocurre S o R. Ocurre Q, entonces también ocurre no S o R. Esto aplicando la regla del ponendo ponens en las premisas 1 y 2. Entonces fíjense que aquí estoy obteniendo esta nueva premisa, no S o R. La S tengo en la premisa número 3, puedo aplicarla en la premisa número 4. Aquí yo tengo una disyunción en donde estoy diciendo ocurre no S o ocurre R. Ocurre S, es decir, ocurre lo contrario a lo que yo estoy teniendo aquí
en mi disyunción, por lo tanto es una negación. Fíjense, aquí está como afirmativo, aquí está como negativo, o aquí está como negativo y aquí está como afirmativo. Entonces eso se considera una negación. Si yo niego una de las partes, puedo concluir con la otra parte. ¿Qué regla apliqué aquí? La regla del tollendo ponens. ¿Qué premisas utilicé aquí? Las premisas 3 y 4. ¿A qué conclusión yo quiero llegar? A R o T. ¿Qué ocurre aquí? Yo no estoy teniendo en mi razonamiento ninguna proposición T. Eso es lo que me permite la ley de la adición. Agregar una proposición no existente a través de una disyunción. Siempre a través de una disyunción. Entonces puedo decir aquí R o T, que es justamente lo que estoy necesitando para poder llegar a demostrar el razonamiento. Entonces aquí apliqué la ley de la adición en la premisa número 5. A esta premisa le agregué esta partecita, la disyunción con la proposición T. Y de esa manera entonces ya llegué a la conclusión que me solicitaba el planteamiento. Pero en el caso que no hayan comprendido muy bien, tenemos un segundo ejemplo que dice demuestra no R o S. Tengo las siguientes premisas. R, entonces T. T, entonces P o Q. Y la tercera premisa es no P o Q. Entre las tres premisas, la premisa más sencilla es esta número 3 que estoy teniendo acá. Y pueden observar que en esta premisa número 3, esta premisa número 3 aparece aquí en la premisa número 2 como consecuente. Entonces, aquí tenemos afirmativo y aquí tenemos con una negación. Entonces, el consecuente se está negando. Y en la premisa número 2 tengo una condicional. Entonces, ¿cuál es la regla que trabaja con la condicional y niega el consecuente? Es la regla del tollendo tollens. Negando, niego. Negando el consecuente, niego también el antecedente. Entonces, ¿qué puedo obtener como premisa número 4? La negación del antecedente, que sería no T. Entonces, aquí apliqué la regla del tollendo tollens. ¿En qué premisas? 2 y 3. Como pueden observar aquí. Ya obtuve no T, por lo tanto puedo utilizar esta premisa o esta proposición en la número 1. Y veo que tengo una condicional aquí. La T está como consecuente nuevamente y aquí está en forma afirmativa y aquí está en forma negativa. Es decir, aquí estoy negando esa T. Por lo tanto, estoy negando el consecuente. Vuelvo a aplicar la misma regla entonces. Negando, niego. ¿Qué voy a negar? La R. Entonces aquí me quedaría como no R. ¿Qué regla apliqué aquí? La regla del tollendo tollens nuevamente. ¿Qué premisas utilicé? Las premisas 1 y 4 en este caso. ¿Qué es lo que yo necesito concluir? No R o S. Ya tengo no R. Aquí lo que no tengo es S. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar nuevamente la ley de la adición que me permite agregar una nueva proposición a través de una disyunción y quedaría no R o S. Apliqué la ley de la adición en la premisa número 5 y como pueden observar, aquí entonces ya llegué a demostrar el razonamiento. La ley de la adición nos permite entonces agregar a través de una disyunción una proposición no existente. Entonces espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición.